Imagina si recibieras un mensaje directo de Dios, ¿qué harías? Bueno, eso le ocurrió a Ezequiel, un sacerdote que se convirtió en profeta durante uno de los periodos más turbulentos en la historia de Israel, alrededor del siglo VI a.C., cuando el pueblo estaba exiliado en Babilonia. Ezequiel no era un mensajero común, sus visiones eran tan impactantes que aún hoy nos dejan perplejos. Vio criaturas extrañas, ruedas dentro de ruedas e incluso la gloria de Dios abandonando el templo de Jerusalén. Pero Ezequiel no se limitó a visiones, también transmitió mensajes poderosos, severas advertencias de juicio para Israel y naciones vecinas, pero también promesas de esperanza y restauración. El libro de Ezequiel es una montaña rusa divina que nos lleva desde lo más profundo de la desesperación a la cima de la esperanza, mostrando que, no importa cuán lejos nos podamos perder, la oportunidad de un nuevo comienzo siempre está al alcance. Juicio sobre Israel, capítulos 1 al 24. Visiones iniciales y llamado de Ezequiel. La apertura del libro de Ezequiel nos transporta a una escena sorprendente y sobrenatural a orillas del río Quebar, donde el propio Ezequiel, entonces un sacerdote en el exilio, se encuentra por primera vez ante la majestad divina. Esta visión inaugural está llena de imágenes poderosas y simbólicas, una tormenta violenta que viene del norte, criaturas vivientes con múltiples caras y alas, y sobre todo, un trono resplandeciente que indica la presencia inminente de Dios. El impacto de esta visión es inmediato y profundo, no solo anunciando el llamado divino de Ezequiel, sino también estableciendo el tema de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Este momento define la misión de Ezequiel, es consagrado como un profeta cuya voz llevará las advertencias de Dios al pueblo de Israel, un pueblo obstinado y rebelde que se ha alejado de los caminos del Señor. La visión otorga a Ezequiel no solo un mensaje, sino una responsabilidad monumental. Se le encarga ser el atalaya de Israel, un vigilante que suena la alarma ante el peligro inminente. Las instrucciones de Dios son claras, Ezequiel debe hablar, quiera el pueblo oír o se rehúse a escuchar. Esta sección establece el tono para el resto del libro, una interacción constante entre lo divino y lo mortal, entre la soberanía celestial y la responsabilidad humana. A través de Ezequiel, se nos invita a reconocer la presencia y el poder de Dios, incluso en medio del exilio y la desolación. Su visión inicial y llamado son un recordatorio conmovedor de que, a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios no los ha abandonado, Él aún habla, guía y juzga de acuerdo con su voluntad soberana. Mensajes de advertencia y juicio. Tras recibir su visión y llamado, Ezequiel se enfrenta a la ardua tarea de transmitir los mensajes de Dios a un pueblo que se encuentra en una encrucijada espiritual y social. El corazón de estos mensajes es una severa advertencia, la continua desobediencia e idolatría de Israel conducirán a la destrucción y al sufrimiento. Ezequiel, armado con palabras divinas, pinta un cuadro sombrío del juicio inminente, utilizando un lenguaje que es a la vez poético y perturbador. Los capítulos iniciales del libro están saturados de simbolismo, desde la representación de Jerusalén como una olla herrumbrosa hasta la dramática puesta en escena de la partida de Ezequiel de la ciudad, simbolizando el inminente exilio. Cada profecía y acto simbólico sirve como un espejo de los pecados de Israel, reflejando la gravedad de sus transgresiones y la inevitabilidad del juicio divino. Sin embargo, estos mensajes de advertencia y juicio trascienden la mera condena, llevan en sí un llamado al arrepentimiento. Ezequiel implora al pueblo que se aparte de sus caminos perversos y busque la restauración con Dios. Este segmento del libro es un recordatorio poderoso de la justicia de Dios, pero también de su misericordia. El profeta actúa como la voz de un Dios que, aunque listo para juzgar, anhela la redención de su pueblo. Símbolos y actos proféticos. Ezequiel se distingue entre los profetas por la manera en que emplea actos simbólicos para comunicar sus mensajes. Estos actos, que van desde lo teatral a lo bizarro, sirven como poderosas ilustraciones visuales de las profecías que transmite. Por ejemplo, al acostarse de lado por 390 días, Ezequiel simboliza los años de iniquidad de Israel, y al cocinar su comida sobre excremento humano, posteriormente cambiado a excremento de buey a petición de Ezequiel, retrata la impureza y profanación que el pueblo enfrentará. Cada uno de estos actos proféticos no es solo una demostración teatral, sino una expresión visceral del mensaje de Dios. Rompen la apatía y el desdén del pueblo, obligándolos a confrontar las realidades de sus acciones y el peso del juicio divino.
Estas acciones, aunque extrañas a los ojos modernos, están profundamente arraigadas en el contexto cultural y religioso de Israel, reforzando la seriedad de las advertencias de Ezequiel y la urgencia del arrepentimiento. En resumen, esta primera sección del libro de Ezequiel nos ofrece una visión intensa y multifacética del papel del profeta como mensajero de juicio y heraldo de esperanza. A través de las visiones iniciales, mensajes de advertencia y actos proféticos de Ezequiel, nos enfrentamos a la realidad de un Dios que, a pesar de la profunda transgresión de su pueblo, permanece fiel a su promesa de justicia y redención. Juicio sobre las naciones, capítulos 25 al 32. Profecías contra naciones extranjeras. Después de dirigir sus mensajes de juicio y advertencia al pueblo de Israel, Ezequiel expande su enfoque más allá de las fronteras de Judá, profetizando contra varias naciones extranjeras. Estas naciones, incluidas Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón, finalmente, Egipto, son condenadas por Dios a través de las palabras de Ezequiel por una variedad de transgresiones, principalmente por su arrogancia, violencia, y en particular, por regocijarse con la caída de Jerusalén. Ezequiel transmite el mensaje de que ningún reino está más allá del alcance de la justicia divina, todas las naciones son responsables ante Dios por sus acciones. Cada profecía contra las naciones extranjeras sigue un patrón donde Ezequiel primero identifica la nación, luego describe sus transgresiones, y finalmente, anuncia el juicio divino específico destinado a ella. Por ejemplo, la ciudad de Tiro es condenada por su excesiva autoconfianza y codicia, simbolizadas por su riqueza y su floreciente comercio marítimo. Dios promete traer muchas naciones contra Tiro, como olas del mar, para destruir su soberbia. Estas profecías sirven a múltiples propósitos. Primero, reiteran la soberanía universal de Dios, Él no es solo el Dios de Israel, sino de todas las naciones. Además, demuestran que Dios está activamente involucrado en los asuntos humanos, juzgando a las naciones basándose en sus acciones, especialmente aquellas que perjudican a su pueblo elegido. Finalmente, al proclamar el juicio sobre estas naciones, Ezequiel ofrece un consuelo indirecto al pueblo exiliado de Israel, sus opresores también enfrentarán la justicia divina. Mensajes de justicia divina. Las profecías de Ezequiel contra las naciones no son meramente anuncios de destrucción, están profundamente arraigadas en la noción de justicia divina. A través de estos mensajes, Ezequiel destila la idea de que Dios observa el mundo con ojos que buscan justicia y equidad, y que la maldad no pasará desapercibida ni quedará impune. Este aspecto de las profecías es crucial para entender el carácter de Dios como lo retrata Ezequiel, un Dios que se preocupa profundamente por la justicia y que interviene en la historia para corregir los errores. Las naciones condenadas son frecuentemente criticadas por su crueldad, injusticia, idolatría, y en particular, por aprovecharse de la vulnerabilidad de Israel. El juicio divino sobre ellas se presenta no solo como un castigo, sino como una corrección del curso de la historia, una forma de restaurar el equilibrio y afirmar que hay consecuencias morales universales para las acciones injustas. Ezequiel, por lo tanto, amplía la comprensión de su audiencia sobre Dios. Él no es solo el protector de Israel, sino el juez de todas las naciones, cuya justicia trasciende fronteras nacionales y culturales. Este tema de justicia divina universal es particularmente reconfortante para los exiliados, ya que reafirma que, aunque puedan sentirse abandonados e impotentes, están bajo el cuidado de un Dios que ve la injusticia en todas partes y actúa para corregirla. Las profecías contra las naciones extranjeras, por lo tanto, son un componente crítico del libro de Ezequiel, ya que no solo destacan la soberanía y justicia de Dios, sino que también ofrecen una visión del orden moral que Dios busca establecer en el mundo. Al condenar las acciones de las naciones, Ezequiel reafirma la esperanza de que la justicia prevalecerá, y que Dios está comprometido con la restauración y renovación de toda la creación, no solo de Israel. Restauración y esperanza para Israel, capítulos 33 al 48. Renovación del papel de Ezequiel como centinela. La narrativa de Ezequiel toma un giro crucial tras la destrucción de Jerusalén, con el profeta recibiendo de Dios una misión renovada. Ahora, se le encomienda difundir mensajes de esperanza y restauración, un contraste marcado con sus anteriores advertencias de juicio. Este momento define la transición hacia una fase donde la misericordia de Dios y su voluntad de perdonar y restaurar se convierten en el enfoque central. Ezequiel es reafirmado como el centinela de Israel, encargado no más de anunciar la destrucción,
sino de proclamar la promesa divina de renovación y redención. Se pone énfasis en la posibilidad de un nuevo comienzo, simbolizando que, incluso en las circunstancias más desoladoras, la esperanza y la restauración están al alcance si el pueblo se vuelve sinceramente hacia Dios. Promesas de restauración. Las promesas de restauración que Ezequiel profetiza son amplias, abarcando tanto la restauración física como espiritual de Israel. Dios anuncia que traerá a su pueblo de vuelta del exilio, reconstruirá sus ciudades y renovará la tierra devastada. Más significativamente, promete una transformación interna. Corazones de piedra serán reemplazados por corazones de carne, simbolizando una profunda renovación espiritual y la reimplantación de un espíritu obediente dentro del pueblo. Estas promesas pintan un cuadro de un futuro donde Israel no solo regresará a su tierra, sino que también restaurará su relación con Dios, viviendo de acuerdo con sus preceptos y disfrutando de su bendición y protección. Visión del Valle de los Huesos Secos. Uno de los momentos más emblemáticos y poderosos del mensaje de Ezequiel sobre la restauración y esperanza es la visión del Valle de los Huesos Secos en el capítulo 37. Este pasaje es un punto destacado dramático, simbolizando la restauración nacional de Israel de manera profundamente impactante. Ezequiel es llevado en espíritu a un valle lleno de huesos secos, representando al pueblo de Israel en su estado de desolación y exilio. Por mandato divino, Ezequiel profetiza sobre esos huesos, que comienzan a unirse, ganan carne y finalmente son revividos por el aliento de vida de Dios, transformándose en un gran ejército vivo. Esta visión es una poderosa metáfora de la promesa de Dios de revivir y restaurar a Israel, no solo físicamente, trayendo al pueblo de vuelta a su tierra, sino también espiritualmente, insuflando nueva vida en una nación que parecía estar muerta. Destaca la capacidad de Dios de traer esperanza y renovación incluso de las situaciones más desesperadas, reafirmando su soberanía y fidelidad en cumplir sus promesas. La visión del Valle de los Huesos Secos permanece como un testimonio elocuente del poder de Dios para restaurar la vida y la esperanza, y es central para el mensaje de Ezequiel de restauración y redención. La visión del templo futuro y de la tierra restaurada, presentada en los capítulos finales del libro de Ezequiel, constituye uno de los elementos más fascinantes y detallados de sus profecías. Esta sección no solo ofrece esperanza y consuelo al pueblo de Israel en exilio, sino que también delinea la visión de Dios para el orden social y espiritual renovado que prevalecerá tras el retorno del exilio. Ezequiel describe un nuevo templo, simbolizando la presencia permanente de Dios entre su pueblo, y la restauración de la tierra, indicando una nueva era de prosperidad y justicia. Visión del templo futuro. La descripción del templo futuro es notablemente detallada, con Ezequiel proporcionando medidas exactas, diseño de interiores, regulaciones para el sacerdocio e instrucciones para el culto. Esta visión no es solo un proyecto arquitectónico divino, simboliza la restauración de la comunión entre Dios e Israel. El templo se retrata como el centro de la vida religiosa y nacional, donde el culto a Dios se realiza en su forma más pura y donde la santidad de Dios se manifiesta de manera tangible. La presencia gloriosa de Dios, que había abandonado el templo anterior debido a la corrupción e idolatría de Israel, ahora regresa triunfalmente, señalando la renovación de la alianza y el cumplimiento de las promesas divinas de restauración. Tierra restaurada. Junto con la reconstrucción del templo, Ezequiel profetiza la restauración de la tierra de Israel. La tierra, que había sido desolada por la guerra, el exilio y el abandono, se dividirá equitativamente entre las tribus, simbolizando justicia e igualdad. Esta redistribución de la tierra no solo asegura que cada familia tenga su herencia, sino que también refleja el deseo de Dios por una sociedad justa, donde la tierra y sus recursos se compartan equitativamente. Además, la presencia de agua viva fluyendo del templo, trayendo vida y fertilidad al desierto, es un poderoso símbolo de la renovación y bendición divinas. La tierra, antes estéril y abandonada, se vuelve exuberante y productiva, un signo visible de la restauración de Dios y de su bendición sobre el pueblo. Esta visión comprensiva de Ezequiel no es solo una promesa de retorno físico y reconstrucción material, es una visión de una comunidad totalmente renovada, tanto espiritual como socialmente. El templo y la tierra restaurada son símbolos poderosos de la presencia continua de Dios con su pueblo, de la justicia divina que impregna la sociedad y de la bendición y prosperidad que acompañan la obediencia a Dios. Ezequiel cierra su libro con una nota de esperanza optimista, la visión de un futuro donde la relación entre Dios e Israel se restaura,
la santidad se renueva y la nación disfruta de paz y prosperidad bajo la soberanía indiscutible de Dios. Esta visión profética sirve no solo como consuelo para los exiliados de su tiempo, sino como una promesa eterna de restauración y renovación para todas las generaciones futuras. Espero que este contenido te haya sido útil. Si es así, no se olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y dejarnos un comentario. En pantalla te brindo otras opciones de contenidos para que sigas conociendo más a la palabra de Dios. Sigue con nosotros.